Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 241 al 245. Ahsoka siguió a la mujer humana, siendo cautelosa mientras viajaba por la ciudad subterránea de Coruscant. Parecía haber un aura maligna dentro de la fuerza, pero al mismo tiempo también había una paz caótica en este lugar, con la que se subraya la ciudad subterránea. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir?, preguntó Ahsoka mientras seguían pasando por zonas que de otra manera la habrían inquietado. No te preocupes. Como te han identificado como un aliado de los Jedi exiliados, te están llevando a su lugar de residencia actual. La mujer respondió con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Está bien, si tú lo dices, respondió Ahsoka mientras continuaban por los pasillos limpios de la ciudad subterránea de Coruscant. Después de un rato, Ahsoka y la mujer humana se detuvieron en una trampilla de puerta específica y quienes las seguían parecieron perderlas a ambas. Esto es todo. Bienvenidos, dijo la mujer humana y una vez que se abrió la puerta, Ahsoka se encontró con una multitud de individuos que estaban dentro de un grupo conocido como la Orden Jedi. Nadie parecía saber que ella venía, ya que no había nadie para controlarla y todos parecían increíblemente ocupados. Me iré entonces. La mujer humana dejó a Ahsoka, la puerta se cerró detrás de ella y le permitió a Ahsoka finalmente volver a ver algunas caras desconocidas y tal vez familiares. Por aquí. Gritó una voz y Ahsoka pudo oírla desde lejos. El Alto Consejo Jedi ha regresado de su misión. También parece que, si bien Ahsoka llegó aquí, también lo hicieron los Jedi que escaparon. Bueno, estoy segura de que el maestro Plo Koon no me estaría esperando. Ni a nadie más, de hecho, pero no debería importar. Necesito informar a todos que se vayan, pero por lo que puedo decir, Ahsoka pensó para sí misma mientras veía a los Jedi irse y venir, pero en general la gente parecía decidida a irse de Coruscant. De la escasa información que obtuvo de las conversaciones, el problema parece residir en que algunos de los habitantes de la República también querían irse. Pero con el estricto control fronterizo impuesto por Palpatine, no hay forma de irse con normalidad y posiblemente reubicarse en otro lugar. La gente está sufriendo y, como la Orden Jedi sigue siendo la Orden Jedi, la gente desea utilizarla o confiar en ella para obtener algún nivel de ayuda y asistencia. Al menos parece que está sucediendo lo que me han enseñado. Un ejemplo vivo, supongo, pensó Ahsoka para sí misma, contemplando la fuerza, la vida y su propia relación con todo ello. Vamos. He oído que han sido derrotados, gritó otra voz. ¿Qué? Por supuesto, no todos pudieron escuchar la conversación, pero Ahsoka puede confiar en sus sentidos y la fuerza para poder hacerlo. Ella comenzó a seguirlos, una vez que descubrió que se dirigían hacia otra área. La ciudad subterránea les había proporcionado a los exiliados de la Orden Jedi mucho espacio, con el cual podían permanecer seguros, o presumiblemente seguros. Sin embargo, conociendo a Palpatine, uno debería asumir que sabe más de lo que deja ver. Por ahora, iré a ver a los miembros del Consejo y veré qué planean hacer a continuación. Si es necesario, me mostraré y sugeriré que todos abandonen Coruscant inmediatamente, pensó Ahsoka mientras recordaba las visiones. Aunque todavía tenía la mente clara, sin duda la puso un poco nerviosa, ya que el momento parecía estar cada vez más cerca de que ocurriera algo así. Todos los Jedi, aquí, se alinearon perfectamente con su propia visión y sus propias habilidades sensoriales, todas apuntando en la dirección de que las cosas terminaran en la ruta incorrecta. Los edificios aparentemente se dividieron en distritos que contenían a los Jedi en su interior, ya sean Jedi que en realidad son parte de las fuerzas Jedi principales o parte de otras secciones y sectores de los que los Jedi pueden convertirse en parte. Había unos pocos guardianes Jedi, muchos cónsules y probablemente muchos centinelas repartidos por todas partes. Los miembros que Ahsoka estaba siguiendo parecían ser un pequeño grupo de caballeros Jedi, que lamentablemente se quedaron atrás en Coruscant junto con todos los demás aquí.
Un guardián Jedi era el nombre que se le daba a una de las 3 ramas distintas de los Jedi, las otras 2 eran el cónsul Jedi y el centinela Jedi. Las habilidades y talentos de los guardianes Jedi residían en la batalla, un espejo del lado luminoso del guerrero Sith. Su papel en la Orden Jedi se había mantenido en gran medida constante a lo largo de su historia, pero fue escrito por primera vez por el As Jedi guardián Krixum Burris en el texto El Camino Jedi, un manual para estudiantes de la Fuerza. Un cónsul Jedi era el título de una de las 3 escuelas de pensamiento distintas que un miembro de la Orden Jedi podía decidir estudiar después de su ascenso al rango de caballero Jedi, las otras 2 eran guardián Jedi y centinela Jedi. Liderados por el Consejo de Reconciliación, los cónsules buscaron medidas diplomáticas para difundir la paz y la armonía en toda la República Galáctica. Muchos cónsules se abstuvieron de usar sus sables de luz y utilizaron sables de luz verdes, excepto como medida de último recurso. Los cónsules pasaron mucho tiempo estudiando los misterios de la fuerza. El papel de un cónsul en la Orden Jedi se ha mantenido en gran medida constante a lo largo de su historia, pero fue escrito por primera vez por el vidente Jedi cónsul Sabla Mandibu en el texto El Camino Jedi, un manual para estudiantes de la fuerza. Jedi Sentinel fue el nombre dado a una de las 3 escuelas de pensamiento distintas de los Jedi que buscaban un equilibrio entre las otras 2 ramas, los cónsules y los guardianes. Si bien poseían considerables habilidades de combate y tenían un conocimiento bastante extenso de la fuerza, los centinelas combinaban ambas escuelas de enseñanza y las amplificaban con una serie de habilidades no relacionadas con la fuerza, como en los campos de seguridad, computadoras, técnicas de sigilo, demoliciones, reparaciones o medicina. Estas habilidades tendían a ocupar un lugar destacado en su enfoque intermedio de los problemas. Mientras que un guardián podía derribar una puerta cerrada y un cónsul podía simplemente tocar, un centinela utilizaría en cambio el equipo disponible o su ingenio para abrir la cerradura. Si bien el papel de los centinelas dentro de la Orden Jedi se había mantenido en gran medida constante a lo largo de su historia, la rama de estudios fue documentada por primera vez por el reclutador Jedi centinela Morrich Gali en el texto El Camino Jedi, un manual para estudiantes de la fuerza. Todos estos caminos fueron de gran importancia para la Orden Jedi, pero lo que más se necesita ahora son los guardianes Jedi, que han comenzado a disminuir con el paso del tiempo. Los diversos conflictos anteriores redujeron el número, especialmente con el conflicto de corta duración conocido como las guerras clon. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Obi-Wan, mientras todos seguían en sesión decidiendo qué hacer a continuación. En este momento, son conscientes de las desafortunadas circunstancias en las que se encuentran, ya que la gente de la República quiere usarlos para escapar del Imperio Galáctico y del malvado gobierno de Palpatine. Lo que la mayoría de los presentes probablemente no entendían del todo es por qué estaban tan dispuestos a cambiar un emperador por otro. Pasar de Palpatine a Anakin no parecía tan lógico, o al menos no les parecía así a los Jedi. ¿Nadie tiene ideas?, preguntó Mace, ya que él también se quedó sin ideas para la situación actual. Si bien Dooku está desviando muchos de los esfuerzos militares de Palpatine en otros lugares en este momento, parecería que los Jedi aún no tenían ninguna posibilidad a menos que todos entraran y se sacrificaran solo para matar a un hombre. Incluso así, no se sabe si Palpatine será asesinado por los Jedi, y tampoco se sabe cómo irán las cosas después de eso. Desde el punto de vista actual, los Jedi se han precipitado temerariamente con un plan de acción minimalista, creyendo plenamente que saldrían victoriosos. Mace también mentiría si dijera que no se vio ligeramente influenciado a lo largo de los años por Anakin y su supuesta impulsividad hasta el momento de irse. También influyó en que no deseara quedarse más tiempo en Tatooine o dentro del Imperio, ya que parecía haber cierta tensión entre algunos de los Jedi más religiosos en contra de lo que está sucediendo allí. Con Dooku ahí fuera ayudándolos, pero los Jedi fallando aquí, solo significaba que Palpatine tenía una idea o un plan en caso de un evento como este. Obviamente, desde el punto de vista actual, Palpatine también sigue teniendo problemas, debido a algunas de las otras facciones de la galaxia en general. Uno de ellos es el Imperio, que según lo que Dooku entiende por lo que dijo Palpatine dentro del edificio del Senado, el Imperio ahora está siendo atacado por una especie o raza desconocida conocida como los Yuuzhan. Así que, aunque el Imperio sea un lugar protegido, la gente tampoco debería ir allí, porque ese lugar ahora está siendo atacado por otra entidad extranjera.
Mace y los demás probablemente se guardarían esta información para sí mismos, ya que, aunque puedan tener reservas, también sienten a través de la fuerza que el Empíreo es el lugar más seguro para cualquiera en este momento. Especialmente en los tiempos actuales. ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que pueden estar haciendo estos Yuuzhan Vong entonces? Preguntó Mace, cambiando el tema para darles a todos algo de tiempo para pensar en su propia situación, pero también al mismo tiempo pidiendo opiniones sobre lo que dijo el emperador Palpatine. No sé mucho, pero por lo que escuché, parecen estar conectados de alguna manera con ese planeta al que Anakin y yo viajamos para nuestra primera misión oficial como Caballero Jedi, dijo Obi-Wan, lo que atrajo la atención de todos. Obi-Wan luego explicaría cosas sobre la misión en ese entonces, y cómo Anakin podría saber más sobre ella que él. Lo que hizo que todos comenzaran a pensar que el ataque de los Yuuzhan Vong al Empíreo es en realidad más profundo de lo que se pensó o con lo que se conectó inicialmente. Bien. Podemos preguntarle al Emperador Empíreo sobre eso una vez que regresemos. Mace terminó la conversación aquí, pensando que todos ya habían tenido tiempo más que suficiente para ordenar sus pensamientos. Mace definitivamente ya tomó una decisión, pero aún desea escuchar lo que todos los demás tienen para decir. La maestra Jedi de Pavillava habló a continuación. Creo que deberíamos quedarnos y luchar. Estoy de acuerdo. Fue Ada Gallia quien también habló aquí, estando de acuerdo con lo que el maestro Villava acababa de sugerir. ¿Puedo saber el motivo? Preguntó Mace. Debemos acabar con el Lord Sith de una vez por todas. Irnos ahora sería un desperdicio, y lo mejor sería que los civiles también escapen primero, dijo el maestro Villava antes de continuar. Una derrota no debería significar que todos huyamos con el rabo detrás de las patas, y en lugar de eso deberíamos intentarlo de nuevo y esta vez tener éxito. Tiene razón. Si bien la pérdida es grande, para compensarla tal vez tengamos que sacrificar mucho más si esperamos más tiempo. La maestra Gallia respaldó la decisión de Villava. Creo que esto suena como una opción razonable, sin embargo, ¿qué haremos si volvemos a fallar? Creo que sería mejor si reunimos a nuestras tropas y luego nos posicionamos, lo que debería reducir el riesgo para todas las vidas involucradas. Se supone que somos los protectores de la galaxia, no los verdugos. Aunque tomar a Darth Sidious y matarlo es la opción correcta, deberíamos detenernos y reagruparnos por ahora para asegurarnos de que las secuelas y las consecuencias se gestionen hábilmente. Por supuesto, fue Obi-Wan quien sugirió este enfoque que está lleno de su carácter y personalidad. Eso de la paciencia. Mace estaba a punto de hablar para tomar la decisión final después de que todos dieran sus opiniones, pero fue interrumpido por un intruso. Espera. Exclamó la voz, y entró en su lugar de reunión actual una figura algo alta. Al menos cuando se compara a la mujer con la altura de un humano promedio, ya que parece medir alrededor de 1,83 m. La figura se quitó la capucha para revelar que la figura es de hecho una joven Togruta, que algunos, si no todos, aquí deberían reconocer. Ahsoka. El primero en notar y pronunciar este nombre es, por supuesto, el maestro Jedi Plo-Koon. Hola, respondió Ahsoka al ver toda la atención ahora sobre ella. Entonces, ¿terminaste? Preguntó Eve mientras Anakin reaparecía dentro de la sala del trono del Palacio Celestial. ¿Me estabas esperando? Respondió Anakin, haciendo una pregunta propia, y finalmente notando que parecía haber un problema con su conexión con las chicas. Específicamente, su conexión le dice que actualmente no están en Tatooine o incluso dentro del Empíreo, y que en cambio están cerca o en Coruscant. Eve, con gracia, es capaz de ignorar fácilmente el tono burlón de Anakin y también se dio cuenta de que Anakin se había dado cuenta de que todos se habían ido. Han ido a Coruscant a recuperar a la pequeña niña Togruta, dijo. ¿En serio? ¿Y por qué? Preguntó Anakin. No lo sé exactamente, pero lo que sí sé es que se supone que debo pasar un rato a solas contigo. Eve en ese momento parecía mantener la compostura bastante bien, pero Anakin podía percibir fácilmente sus emociones actuales, así como ella sabía que él podía percibirlas. Anakin se tomó un segundo para adentrarse en la galaxia y descubrió que las cosas se habían animado un poco. Primero parecía que la amenaza más importante eran los Yuuzhan Vong, y luego los Jedi se dirigían hacia Coruscant, con Ahsoka siguiéndolos. Lo que llevó a Barriss, Sha'at y Zana a ir tras ella para asegurarse de que no se metiera en problemas. Supongo que soy libre a partir de este momento, genial entonces.
Eve avanzó y tendió la mano con cautela hacia Anakin, quien la tomó de la mano y los dos comenzaron a hablar de lo que estuvieran haciendo. Lo que debería ser algo similar a una cita, ya que Eve se está acostumbrando lentamente a que las cosas sean así. El mundo y la galaxia en general han cambiado físicamente a lo largo del tiempo, pero fundamentalmente la galaxia se ha mantenido similar al pasado según sus recuerdos. Los dos pasarían algún tiempo juntos, y Eve se sentiría cada vez más encantada con el mundo tal como es. Porque todo dentro del Empíreo está en línea con la fuerza, pero al mismo tiempo se crea una disonancia para asegurarse de que las personas estén desconectadas de la fuerza al mismo tiempo. De hecho, muchas de las energías ambientales de la fuerza que la gente usa inconscientemente se dirigen hacia Anakin. Una vez que llegan a Anakin, comienzan a cambiar y transformarse, convirtiéndose lentamente en algo y nada al mismo tiempo. Es muy difícil describir lo que está pasando aquí, pensó Eve mientras observaba absolutamente todo lo que veía. El equilibrio en el planeta Tatooine parecía ser casi perfecto, si es que ya no lo era. Eve lo sabría, especialmente una vez que los poderes de sus hermanos se transfirieran hacia ella, convirtiéndola probablemente en la segunda persona más equilibrada dentro de la fuerza, superada solo por Anakin. Incluso así, casi no hay forma de sentir a Anakin a través de la fuerza debido al material especial de las arenas del tiempo que recopiló de su antiguo hogar. Incluso así, una vez más, Anakin habría podido escapar de la mayoría, si no de todos, de la percepción de la fuerza simplemente con su puro control. Entonces, ¿cómo te estás divirtiendo hasta ahora? Anakin había estado conectándose con las flotas en el espacio UT, a veces haciendo que uno de sus muchos procesadores de pensamiento accediera y tomara el control de algunas de las naves menores. Al hacerlo, pudo ayudar algunas veces él mismo, aunque estaba tan lejos. Me alegro, respondió Eve, todavía asimilando la situación y sin saber cómo manejar sus emociones actuales. Normalmente ella representaría el lado luminoso de la fuerza, pero tan pronto como Anakin aterrizó en el dominio de su familia, comenzó a tener pensamientos egoístas sobre él. Fue entonces cuando la fuerza decidió lanzarle una bola curva y asegurarse de que supiera que había decidido hacer que se conectara con el elegido de una manera más íntima. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de nuestra relación? ¿Debo ser como todos los demás? Preguntó Eve, aparentemente tratando de encontrarle un giro a algo. ¿Qué deseas que sea esto? Preguntó Anakin en respuesta. Eve no tenía respuesta en ese momento, o al menos tenía una respuesta, pero no estaba segura de si Anakin le correspondería o no. Quiero más. Eve solo ha tenido una relación hasta ahora, esa fue con Anakin en su larga vida. Obligada a no poder tocar ni ser tocada por otra persona, a menos que fueran miembros de su familia, realmente la hacía muy tímida cuando se trataba de ese tipo de contacto. Eve ha mejorado, lo suficiente como para tomar la mano de Anakin y aceptar cosas como abrazos de él o de las otras chicas. Sin embargo, ella todavía no estaría dispuesta a aceptar tales cosas de otros fuera de este grupo. De hecho, la fuerza todavía está muy conectada con ella y, aunque ahora puede desconectarse y hacer más cosas que antes, eso todavía no significa que sea todo. Debes entender lo que eso significa, ¿verdad? Preguntó Anakin nuevamente, habiendo tomado su propia decisión en relación a su relación. Creo que sí. Parecía decir Eve, y esto hizo que Anakin diera el siguiente paso lógico para asegurarse de que ella comprendiera. Anakin se detiene, toma ambas manos de Eve y le dice, puedes cerrar los ojos. Eve, aunque está confundida, tiene una inmensa confianza en Anakin, especialmente en el conocimiento que constantemente recibe de la Yad. Eve cerró los ojos y esperó a ver qué sucedía a continuación. Fue en ese momento cuando sintió que algo le tocaba los labios. En ese momento, pareció como si el mundo, no, la galaxia, se detuviera mientras ella experimentaba algo que nunca había experimentado. Una nueva experiencia en verdad, y el sentimiento que fluía a través del vínculo entre ambos, le hizo saber exactamente cómo se sentía él ante su propuesta. Bueno, no me esperaba esto, pensó Eve para sí misma, antes de comenzar a responder de la misma manera, disfrutando plenamente de la experiencia. Yoda, un ser masculino sensible a la fuerza de una especie misteriosa, fue uno de los maestros Jedi más legendarios, renombrados y poderosos de la historia galáctica. Era conocido por su legendaria sabiduría, su dominio de la fuerza y sus habilidades en el combate con sables de luz.
Yoda sirvió como miembro del Alto Consejo Jedi en los últimos siglos de la República Galáctica y como Gran Maestro supervisó la Orden Jedi antes, durante y después de las devastadoras guerras clon. Después de la primera batalla de Geonosis, Yoda obtuvo el título de Maestro de la Orden además del de Gran Maestro. En sus siglos de servicio a la galaxia y a la fuerza, el Gran Maestro Yoda participó en el entrenamiento de casi todos los Jedi de la Orden, incluidas luminarias como Obi-Wan Kenobi, Ki-Adi-Mundi y Oppo Rancisis, todos los cuales llegaron a servir en el Consejo Jedi junto con él. Yoda, de unos 66 centímetros de altura, era un miembro masculino de una especie misteriosa, cuyos detalles no reveló. Yoda sirvió como miembro de la Orden Jedi durante siglos y finalmente obtuvo un puesto en el Alto Consejo Jedi, antes de reinar como Gran Maestro Jedi. Tenía habilidades excepcionales en el combate con sables de luz, habiendo dominado todas las formas y posturas del combate con sables de luz, excepto el subconjunto Baapad de la forma séptimo, había dominado la variante original de la forma séptimo conocida como Huyo, pero conocido por ser particularmente hábil en la forma cuarto, a menudo empleando las técnicas acrobáticas de la forma. Muchos lo consideraban un maestro de la espada y el mejor duelista de la Orden Jedi, superando incluso a Mace Windu y al Conde Dooku. Aunque podría decirse que era el mayor maestro de la fuerza de la Orden y el guerrero más hábil, Yoda creía firmemente en la importancia de instruir a las generaciones más jóvenes y nunca perdió la oportunidad de asegurarse de que sus estudiantes aprendieran de sus experiencias. En el fondo, el diminuto maestro Jedi era un maestro. De hecho, instruyó a casi todos los Jedi de la Orden, hasta cierto punto, durante su reinado como Gran Maestro. Aunque Yoda era, posiblemente, el miembro de la Orden más sintonizado con la fuerza, no era perfecto. Fue en parte debido a su incapacidad para reconocer que el Canciller Supremo Palpatine era en realidad el responsable del estallido de las guerras clon, y de hecho era el Lord Darth Sidious, que la República fue derrocada y la Orden Jedi diezmada. Ser Jedi es enfrentarse a la verdad y elegir. Emitir luz o oscuridad, Padawan. Ser una vela o la noche, Padawan. Pero elegir. La voz de Yoda resonó en el vacío en el que se encontraba mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. La prueba de la vejez es esta. Recordar qué cosa se ha dicho a qué oídos jóvenes. Yoda empezó a oírse a sí mismo, diciendo palabras que le resulta difícil recordar. Después de todo, Yoda está avanzando en su vida y pronto alcanzará la edad suficiente para morir, por desgracia. O, como a Yoda le gustaría decir, volviéndose uno con la fuerza. Maestro Yoda, ¿cree usted que realmente llegará a la guerra? Palpatine se presentó ante Yoda, tal como se le pidió una vez más dentro del anterior lugar de oficina de Palpatine, y se estaba llevando a cabo una reunión. Yoda también recuerda lo que dijo a continuación. Tarareó para sí mismo antes de decir, el lado oscuro lo nubla todo. Es imposible verlo, pero el futuro existe. Yoda es llevado nuevamente a otro lugar, donde mantiene una conversación con el maestro Jedi Mace Windu. Somos ciegos, si hubiéramos creado este ejército de clones, no podríamos verlo, dijo Yoda. Creo que es hora de que informemos al Senado que nuestra capacidad para usar la fuerza ha disminuido, le sugirió Mace en ese momento, pero... Solo los señores oscuros de los Sith conocen nuestra debilidad. Si se le informa al Senado, se le informará, y si se le informará a nuestros adversarios. Yoda, por supuesto, rechazó la petición, ya que su lógica es razonable, pero ¿quién habría pensado que también sería otro factor que conduciría a la caída de la República y de la Orden Jedi en general? El velo del lado oscuro ha caído, dijo una voz junto a los oídos de Yoda y, cuando se dio la vuelta, se encontró con otra voz. La tormenta que se avecina se hace más oscura. Temo que la nube oscura de los Sith nos envuelva a todos. Esta vez Yoda estaba recibiendo recuerdos de una situación que no había sucedido en absoluto, pero que realmente podría haber sucedido dentro de los próximos años si las cosas hubieran ido de acuerdo a la voluntad de la fuerza. Ahora sabemos que nosotros guiamos la creación de los clones desde el principio, Dooku lo hizo. Nuestro enemigo creó un ejército para nosotros, dijo Yoda primero al descubrir algo. Si esto se supiera, la confianza pública en el esfuerzo bélico, en los Jedi y en la República desaparecería. Se desataría un caos masivo, respondió Mace. Debemos ocultar este descubrimiento. Nadie, ni siquiera el canciller, debe saberlo. Los clones han demostrado ser hombres valientes. Han salvado mi vida y la tuya muchas veces. Debemos creer en ellos.
Debemos ganar la guerra rápidamente, antes de que los planes de nuestro enemigo se completen, sean los que sean. Yoda tomó la decisión final. ¿Qué? Pensó Yoda mientras se veía a sí mismo condenar aún más a la República y a la Orden Jedi. Yoda comenzó a observar el ascenso del Lord Sith conocido como Darth Vader y, cuando entró en el templo Jedi, destruyó por completo a todos los que estaban dentro. Los niños, los adultos y todo lo demás. Yoda observó cómo los ejércitos de clones que deberían haber estado con los Jedi en su lucha contra los separatistas, se volvieron contra los Jedi al final, lo que resultó en que todos los Jedi, o casi todos los Jedi, murieran. Yoda aprendió la totalidad de otra línea temporal, con lo que descubrió muchas cosas que podrían o deberían haber sucedido, desde Anakin y Padmé en esta otra línea temporal hasta la posterior caída de Anakin al lado oscuro, ante la cual los Jedi no hicieron nada por ayudar. Incluso la aprendiz Padawan de Anakin, Ahsoka Tano, habría abandonado la orden, dañando aún más la frágil psique de Anakin. Premoniciones, Yoda se vio a sí mismo con otra versión de Anakin, hablando cara a cara y a solas. Visión Yoda habló. Estas visiones que tienes, tengo dolor, sufrimiento, muerte, respondió Anakin Visión. ¿Hablas de ti mismo o de alguien que conoces? Preguntó Visión Yoda. Alguien, respondió Anakin Visión después de cierta vacilación. ¿Cerca de ti? Preguntó Visión Yoda. Sí, respondió Anakin Visión. Debes tener cuidado al percibir el futuro, Anakin. El miedo a la pérdida es un camino hacia el lado oscuro, dijo Visión Yoda. No dejaré que estas visiones se hagan realidad, maestro Yoda, dijo Anakin Visión. La muerte es una parte natural de la vida. Alégrate por todos los que te rodean, que se transforman en la fuerza. No los llores, no los extrañes. El apego conduce a los celos. La sombra de la avaricia, claro está. Si bien el consejo de Yoda aquí es sensato, también existen los problemas subyacentes que Anakin Visión ha acumulado a lo largo de los años. El propio Yoda podía sentirlo, percibirlo y saberlo. Los Jedi no habían hecho bien en ver las señales, e incluso si lo hubieran hecho, igualmente habrían fracasado debido a la forma en que manejan este tipo de cosas. ¿Qué debo hacer, maestro Yoda? Preguntó Anakin Visión. Entrénate para dejar ir todo lo que temes perder, dijo Visión Yoda. Desafortunadamente, Yoda en ese momento sabía que esto no terminaría bien al final. Si bien tenía razón, también estaba equivocado y los errores de los Jedi no solo contra Anakin sino también hacia los demás terminarían dando como resultado lo que comenzó a ver a continuación. Dolor, sufrimiento, y muerte. Espera. Gritó Ahsoka mientras entraba a la habitación donde estaban todos los Jedi, hablando de varias cosas y también discutiendo qué deberían hacer a continuación. Ahsoka. El primero en notar y pronunciar este nombre es, por supuesto, el maestro Jedi Plo-Koon. Hola, respondió Ahsoka al ver toda la atención ahora sobre ella. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Obi-Wan, tan confundido como todos los demás que estaban allí. Todos los Jedi también están interesados en saber por qué la chica vino aquí de repente, ya que también saben con quién está asociada. Ahsoka, al ver su oportunidad, comienza a explicar. Creo de todo corazón que los Jedi deberían abandonar este planeta inmediatamente. Y cuando digo inmediatamente, me refiero a lo antes posible en cualquier momento, lo que incluye ahora mismo. O al menos Ahsoka intentó explicarlo correctamente, pero inevitablemente fracasó. Vaya más despacio, Padawan, dijo Bellava. No soy una Padawan y, de todas formas, no lo he sido durante mucho tiempo. No soy una Jedi y, definitivamente, ya no soy joven. Ahsoka estaba frustrada y permitió que algunas de sus emociones salieran a la luz, pero de manera controlada. Lo sabemos. Estoy seguro de que la maestra Bellava también lo sabe, pero perdona que suponga que todavía eres un aprendiz. No es así. Mace se disculpó y redirigió la conversación, haciendo una pregunta en su lugar. De hecho, ya no soy una aprendiz. Aprendo bastante rápido y Skiwi también es un buen maestro. Ahsoka parecía orgullosa de decir esto. Algunos de los Jedi que estaban dentro se rieron un poco al descubrir que Ahsoka le había dado ese apodo al poderoso emperador Empíreo y elegido. Cierto. ¿Has venido aquí porque volvió a preguntar Mace, desviando aún más el tema de conversación hacia lo que realmente importa. Bien. Los Jedi deberían irse porque he recibido visiones a través de la fuerza sobre la muerte inminente de todos aquí y posiblemente del resto de la Orden Jedi que se queda en Coruscant.
Hay más que eso, pero por ahora los Jedi deberían irse. Todos ustedes deberían irse, y al menos no quedarse aquí. Ahsoka explicó un poco mejor esta vez, pero aún así dejó a los Jedi dentro de este edificio con más preguntas que respuestas. ¿Por qué deberíamos creer en lo que dices? La fuerza es una fuerza misteriosa del universo y, como tal, no hay forma de saber si lo que has sentido se hará realidad. Las visiones pueden ser más que simplemente ver el futuro. ¿Estás seguro de que tu entrenamiento ha terminado? Esta vez fue la maestra Jedi Adi Gallia quien habló, y la maestra de Pavillava aparentemente estuvo de acuerdo con su cabeza asintiendo de arriba a abajo. ¿Estás cuestionando mis habilidades? Ahsoka no parecía tan enojada, pero definitivamente se sentía mal por ser menospreciada debido a una combinación de cosas. Una de las cuales probablemente incluye su condición de alguien que ni siquiera es una adulta, lo que cambiaría en la próxima semana, pero aún más debido al hecho de que ella no es una Jedi. Los prejuicios son fuertes después de todo, incluso dentro de la Orden Jedi, donde consideran que otros que practican la fuerza de una manera diferente a la suya son malos, o al menos los consideran poco ortodoxos. Creo que es suficiente. ¿Hay alguna prueba o evidencia que pueda ayudarte a respaldar esas visiones tuyas? Mace confiaba en la fuerza como cualquier otro, pero por lo general está destinada a ser y permanecer como una fuerza que interactúa indirectamente con la galaxia. La mayoría de las veces son las personas que están dentro las que crean el cambio, ya sea para bien o para mal. Ahí es donde Ahsoka no logró presentar nada. No tengo nada, pero eso no significa que desestimes mi advertencia, ¿verdad? Dijo Ahsoka. Me temo que si no tienes forma de probar nada. Mace sacudió la cabeza y pasó a otro tema, en el que Ahsoka falla, pero aún así se queda dentro para escuchar la conversación. Nos quedaremos. Mirando a la fuerza y usando sus propias habilidades especiales de previsión, Mace no pudo ver nada que lo ayudara con esta decisión. Así que solo podía tomar la decisión basándose en su propia experiencia, teniendo en cuenta lo que otros habían dicho y decidió quedarse. Aunque también se tiene en cuenta la sugerencia de Obi-Wan de irse, tampoco hay forma de saber si podríamos tener otra oportunidad como esta. Mis sentidos dentro de la fuerza parecen estar bloqueados y no tengo forma de saber nada. Estoy seguro de que todos ustedes también pueden sentir la oscuridad. Pero maestro Windu, dejar el planeta es... Ahsoka intentó continuar, incluso refiriéndose a Mace con el título de maestro por respeto a que él fuera su maestro, el maestro anterior de Anakin. Creo que ya será suficiente por tu parte. Tu advertencia ha sido tomada en consideración, pero si yo y los demás no tenemos evidencia de tal cosa, Mace volvió a negar con la cabeza, indicando que no iba a continuar la conversación. Ahsoka fue escoltada afuera porque había fracasado. Maldita sea. Maldijo, ahora se encontraba en la desafortunada posición de haber fracasado. Sin embargo, el fracaso es algo normal en la vida, pero este fracaso necesitaba ser superado de alguna manera, y fue exactamente en ese momento cuando comenzó a escuchar una voz dentro de su mente. ¿Estás bien? Aparentemente, era Anakin comunicándose a través de la diada de la fuerza. Algo que se ha abstenido de hacer debido a lo que esto haría entre ellos dos, fortaleciendo aún más tales sentimientos, pero parecería que Anakin se está volviendo cada vez menos preocupado por tales cosas, o está preocupado por Ahsoka lo suficiente como para preguntar sobre su estado actual. ¿Qué? Ahsoka estaba confundida, mirando a su alrededor antes de notar que esto venía a través del vínculo que ambos comparten. Ahsoka definitivamente estaba pasando por una montaña rusa emocional ahora. Ya basta. ¿Estás bien? Anakin volvió a enviar el mensaje, redirigiendo los pensamientos de Ahsoka y ayudándola a centrarse en el aquí y ahora. Sí, respondió Ahsoka mentalmente. Noté que no pudiste convencerlos, pero estoy dispuesto a ayudar. ¿Qué dices? Sin embargo, también habrá algún castigo por haberte escapado de esta manera. También estoy seguro de que Zadá, Barris y Shad también han llegado a Coruscant, preguntó Anakin y le informó. ¿Qué? Una vez más, Ahsoka se sorprende de que la persigan. Bueno, en realidad no estoy sorprendida, pensó Ahsoka para sí misma. Puedo ayudarte. ¿Lo quieres? Anakin volvió a convencer a Ahsoka, ya que ella todavía no había aceptado su propuesta. De hecho, a Anakin no le importa ayudar a salvar a más Jedi, pero estar tan lejos y no poder teletransportarse directamente allí dificulta sus planes. O al menos así sería si no hubiera continuado desarrollando la ciudad subterránea de Coruscant hasta convertirla en lo que es hoy. Después de todo, ¿él es el gran jefe? Por supuesto que quiero tu ayuda.
respondió Ahsoka telepáticamente. Entonces el trato está cerrado, respondió Anakin, con una pequeña cantidad de risa maníaca resonando en el fondo de la mente de Ahsoka, lo que seguramente despertó sus sospechas sobre lo que Anakin tenía en mente. Palpatine tiene una larga y vasta historia dentro de la galaxia. También conocido por su nombre Sith Darth Sidious o simplemente como el Emperador, fue un humano sensible a la fuerza que sirvió como el último canciller supremo de la República Galáctica y el primer emperador del Imperio Galáctico. Un señor oscuro de los Sith en la Orden de los Lores Sith, registrado por la historia como el más exitoso que jamás haya vivido, sus acciones resultaron en el derrocamiento de la antigua República y la noble Orden Jedi desde adentro. Conocido por sus intenciones sádicas y egoístas, así como por su habilidad para ocultarlas, Palpatine impactó a la galaxia quizás más que cualquier otro individuo, y es probable que su impacto en la historia, para bien o para mal, haya sido inconmensurable. Nacido hace 67 años en el planeta Naboo en la aristocrática casa Palpatine, Palpatine descubrió a los Sith a una edad temprana como coleccionista de artefactos del lado oscuro. Hace 44 años, conoció a Ego Damask, un hombre de negocios Muun que en realidad era el Lord Sith Darth Plagueis. Bajo la manipulación de Plagueis, Palpatine mató a su padre y se comprometió a seguir las enseñanzas del lado oscuro de su nuevo maestro como Darth Sidious. Palpatine vivió una doble vida durante muchos años, sirviendo una carrera intachable como embajador de Naboo en el Senado Galáctico mientras aprendía de su maestro y entrenaba a un joven Zabrak como el asesino Sith Darth Maul. Plagueis y Sidious, ambos excepcionalmente hábiles y poderosos en el uso de la fuerza, lograron ocultar sus identidades a los Jedi durante décadas. Mientras Plagueis buscaba en privado la clave de la vida eterna, Sidious manipuló la política galáctica, lo que culminó con el bloqueo de Naboo por parte de la Federación de Comercio. A raíz de la crisis política, el Senado Galáctico votó para elegirlo como canciller supremo y, casi al mismo tiempo, de acuerdo con la regla de 2 de Bane, Sidious asesinó a Plagueis y usurpó el papel de maestro Sith. Como canciller de la República y señor oscuro de los Sith, Palpatine orquestó el estallido de las devastadoras guerras clon 10 años después de la crisis de Naboo. Él mismo dirigió tanto la República Galáctica como, en secreto, la Confederación de Sistemas Independientes. El líder público de esta facción disidente fue el ex maestro Jedi Conde Dooku, el segundo aprendiz de Sidious como Darth Tyrannus tras la presunta muerte de Maul en Naboo. Mientras miles de millones de personas perecían en la guerra, la gran mayoría de los ciudadanos de la República se unieron detrás del canciller Palpatine, dándole suficiente apoyo para enmendar la Constitución Galáctica en nombre de la seguridad y transferir la mayor parte de la autoridad ejecutiva del Senado a su propia oficina. Habiendo explicado todo esto, llegamos a lo que se considera la historia actual hasta el momento y tenemos una visión general básica de lo que Palpatine ha logrado principalmente. Hay otras cosas más pequeñas, cosas que no se considerarían importantes en absoluto. No hay duda de que Sheev Palpatine, conocido ahora por muchos como Darth Sidious, es un gran conspirador, orquestador de los niveles y escalones más altos dentro del desarrollo y la historia de la galaxia en general. Eres despiadado, ambicioso, arrogante, insidioso y sin vergüenza ni empatía. Es más, eres un asesino, le había dicho una vez el maestro Sith de Palpatine, Plagueis, y Palpatine estaría de acuerdo de todo corazón, aunque solo fuera en secreto para sí mismo, claro está. Por su propia naturaleza, Palpatine, alias Darth Sidious, parecía la encarnación del mal. Sin embargo, insistía en dejar claro que no se consideraba malvado, sino que simplemente estaba más allá de la moral común, y decía que el mal era una etiqueta que todos ponemos a quienes nos amenazan. Aparte de su opinión sobre la moralidad, se creía la encarnación de la oscuridad y la encarnación viviente del lado oscuro de la fuerza, y, después de la muerte de su cuerpo, se veía a sí mismo como pura energía, o simplemente el lado oscuro mismo. Era instintivamente traicionero, traicionando y matando a numerosos seres que confiaban en él, como Vidarkin y Darth Plagueis. Desde su juventud, el objetivo principal de Palpatine siempre había sido nada menos que la adquisición del poder absoluto. En esta búsqueda personal, demostró que era paciente, arrogante, muy inteligente y un actor increíble. A pesar de su naturaleza innata, fue capaz de desempeñar el papel de un político bueno y honesto durante décadas. Incluso el Consejo Jedi se dejó engañar por su fachada.
Su habilidad para el subterfugio fue suficiente para convencer incluso a Darth Plagueis, tras la revelación de este último de que era un Sith, de que sabía poco de esa orden, cuando de hecho había buscado unirse a los Sith mucho antes de conocer al Señor Oscuro. Como senador de Naboo y canciller supremo de la República Galáctica, apareció como un anciano modesto, bebedor de té, casi como un abuelo, con túnicas elegantes. Con su actitud alegre, su sonrisa característica y su reputación de ser un hombre amable y modesto de Naboo, se ganó los corazones de miles de millones durante las guerras clon, prometiendo traer justicia a un gobierno sumido en la corrupción y el caos. Esto sirvió para ocultar sus verdaderos motivos detrás de un disfraz perfecto para poder ganar la aceptación de su nuevo imperio. La popularidad del emperador era tal que Vader, antes de matar a Palpatine, incluso consideró la posibilidad de que el imperio se horrorizara ante la muerte inminente del emperador, y varios ciudadanos del imperio incluso lo consideraban un semidios. De la misma manera que la gente del Empire hizo con Anakin, pero es mucho, mucho peor ya que consideran a Anakin un ser divino y un dios. Una vez más, en la ciudad subterránea, se podía ver en una parte específica y oculta que la Orden Jedi y sus miembros se esconden, esperando su oportunidad de contraatacar la amenaza Sith. La amenaza Sith, por otro lado, puede tener algunos planes todavía para los Jedi que se encuentran debajo, ya que si bien la ciudad subterránea está protegida, eso no significa que pueda permitirse el mismo nivel de seguridad que tienen los que están dentro del Empíreo. La ciudad subterránea, aunque sigue siendo la misma, tampoco debería considerarse la misma que antes. En uno de los callejones cerrados, si uno mira más de cerca, puede identificar una figura encapuchada que parece sospechosa y, sin duda, sospechosa. Dime. Quiero saberlo, le preguntó la figura sombría a otro, mientras usaban la fuerza para sostener telequinéticamente a una persona que luchaba. La persona que luchaba parecía ser un Jedi extraterrestre de algún tipo y parecía estar más cerca de ser un Padawan Jedi porque tiene la característica trenza Jedi. Por favor. No sé nada de lo que estás hablando. Respondió el Padawan Jedi, pero la otra persona parecía decidida a querer obtener más información. El individuo sombrío apretó los puños y comenzó a estrangular al Jedi, matando lentamente al pobre Padawan, pero uno no debe temer ya que el Padawan ya es un adulto. De hecho, la mayoría de los Padawans Jedi son adultos, lo que significa que se necesita una gran cantidad de tiempo para ascender más allá de la posición de Padawan. Habla. O muere. La figura sombría soltó su agarre, pero se aseguró de que el Padawan Jedi no intentara escapar una vez que lo soltó a través de la fuerza. Yo y el Padawan Jedi tosió, tratando de recuperar el aliento tras el encuentro. He oído y que están planeando irse o quedarse e intentar combatir a los Sith aquí. Parece que este Padawan Jedi no era muy leal, pero ¿quién lo es cuando su vida está en juego y sus límites se ponen a prueba? Bien. Desafortunadamente, tu utilidad ha llegado a su fin. La sombría figura encapuchada encendió un sable de luz, de color rojo, lo que indica que en verdad es un Sith. Te espera. El Padawan Jedi iba a suplicar o al menos a contraatacar, pero todo fue en vano porque no eran lo suficientemente poderosos. El Sith derribó al Padawan Jedi, le cortó la cabeza de los hombros y observó con sombría satisfacción. La figura encapuchada se desvinculó de la situación y se aseguró de comenzar a quemar el cadáver para ocultar su acción. No podía permitir que los Jedi se enteraran de que los Sith se habían infiltrado en su escondite, ¿o sí? Al salir del oscuro callejón, los Sith comenzaron a mezclarse con la multitud, ocultando su firma de la fuerza dentro de la fuerza. Una habilidad aprendida y templada a través del entrenamiento con su maestro, y con el rostro cubierto, nadie podría siquiera identificar al individuo. Caminando y serpenteando por las calles de la sección de la ciudad subterránea reservada y oculta solo para la Orden Jedi y sus miembros. Los Sith saldrían por otro pasaje completamente desconocido al entrar en un edificio que está completamente abandonado y en el que no reside ningún Jedi. Al entrar en el túnel especial, los Sith se encontraron con otra persona, otro ser que solía llamarse Jar Jar Binks y que ahora podría ser conocido como Darth Mervose. ¿Ya hiciste el trabajo? Jar Jar le preguntó a su compatriota que acababa de llegar. Sí. El otro Sith bajó su capa, revelando que en realidad era el otro aprendiz Sith de Darth Sidious, Ferus Olin. Bien. El amo estará contento. Mesa está lista para comenzar el ataque, dijo Jar Jar, señalando otra zona que tenía un proyector holográfico. Mostraba la totalidad del lugar en el que residían los Jedi.
Los soportes estructurales y las vigas, junto con muchos puntos que brillaban en rojo. Se ha colocado la bomba, continuó Har Har mientras señalaba hacia diferentes lugares. Esto indicaba que habría algunas bombas listas para explotar y caer sobre los pobres Jedi que estaban dentro. He descubierto que los Jedi se irían o se quedarían. De cualquier manera, debemos hacer el plan más rápido y acelerar el progreso. ¿Está todo listo?, le preguntó Ferus a Har Har, quien parecía un poco distraído, lo que siempre aumentaba el odio de Ferus hacia su compañero aprendiz. No podía esperar para acabar con él, ya que su enojo comenzaba a ponerlo de los nervios cada vez más. Fue solo gracias a su entrenamiento Jedi que tuvo la paciencia para lidiar con él, ya que su entrenamiento Sith quería que acabara con su compañero aprendiz Sith. Los otros aprendices también están en su lugar. No hay necesidad de preocuparse, ya que Mesa ha hecho el plan a la perfección. Incluso Har Har no lo creía, pero no era como si Ferus tuviera una mayor comprensión de que Har Har suele ser torpe. Porque no importa que se haya convertido en un aprendiz Sith y esté aprendiendo con posiblemente el más grande, sino el más poderoso Sith de todos los tiempos, Darth Sidious. No son aprendices. Recuerda tu posición y tu puesto, bufón. Son simples asesinos que están destinados a seguir la voluntad de nuestro maestro, y también la nuestra. Ferus se frustró y reprendió a Har Har, sin embargo, Har Har no era alguien que se enojara fácilmente. No, uno tenía que empezar a mencionar su naturaleza idiota y torpe para sacarle de quicio. Har Har parecía estar totalmente en contra de las cosas que habían sucedido en el pasado, y sin duda odiaría que alguien lo mencionara por su nombre anterior, Har Har Binks, el fracasado. ¿Qué más da?, respondió Har Har, mirando hacia el proyector holográfico, que mostraba la inminente destrucción de los Jedi debajo de Coruscant. Los puntos y pitidos rojos seguían mostrando lugares importantes, especialmente todos los lugares donde los Jedi dormirían y vivirían, donde irían a comer o a cualquier otra cosa en la que a los Jedi les gustara participar. Aunque era del borde medio en lugar de los mundos del núcleo, Palpatine hablaba principalmente el básico galáctico estándar con acento coruscanti durante su etapa como senador en representación de Naboo y como canciller supremo. También hablaba con acento coruscanti mientras asumía la identidad de Darth Sidious y, más tarde, mientras actuaba como emperador galáctico, aunque su voz difería ligeramente en que emitía un elemento gutural y ligeramente áspero. Después de que Dooku lo expusiera y lo atacara, creó una nueva imagen de sí mismo. La de una víctima lastimosa de un acto de violencia al azar. Después del ataque, tenía la apariencia de un anciano retorcido, de piel pálida y ojos amarillos enfermizos y abrasadores. Llevaba una pesada capa oscura, que le daba la apariencia de ser un individuo simple para ocultar sus habilidades de la fuerza, y llevaba un bastón negro brillante, apoyándose pesadamente en él para crear una ilusión de debilidad. Sus actos como político cariñoso y luego como víctima indefensa solo sirvieron para reforzar su verdadera personalidad, la de Sidious. El Señor Oscuro era un megalómano altamente manipulador, maquiavélico, explotador y seductor, que fácilmente doblegaba a los demás a su voluntad en su búsqueda de la supremacía Sith y el poder máximo. Megalómano, Sidious identificaba su propia esencia con la negrura del espacio, llegando incluso a declararse la personificación máxima del lado oscuro. Su deseo de poder absoluto era tal que incluso tenía objetivos extragalácticos en cuanto a su gobierno, buscando dominar el universo entero. Él tendría los medios para hacerlo, si Anakin fuera el original junto con Anakin también en el futuro para que su hijo, Luke Skywalker, también se uniera a Palpatine en sus objetivos de querer dominar el universo. Desafortunadamente para Palpatine, eso no se haría realidad. Sidious también mostraba rasgos de psicopatía, incluyendo un sadismo y una crueldad extremos, y disfrutaba considerablemente del sufrimiento y la muerte de los demás. De hecho, se sabía que cultivaba formas de vida con el único propósito de matarlas. Un ejemplo de esto fue el cultivo de ese asesino Sith al que explotó y convirtió en esclavo de su voluntad para atacar a Anakin durante sus pruebas. Su sadismo era tal que, al asesinar a su maestro, Darth Plagueis mientras dormía, se detenía ocasionalmente para burlarse de Plagueis por haber sido manipulado por él y deleitarse con el dolor de Plagueis antes de continuar. Sus inclinaciones sádicas pueden haber tenido sus raíces en su padre, Kosinga Palpatine, para quien la inclinación por la violencia era una de las pocas cosas que ambos tenían en común. Tampoco tenía ningún reparo en destruir sus propias fuerzas para derrotar a sus enemigos.
Su naturaleza psicópata había sido suficientemente revelada a los súbditos del imperio como para que varios miembros de la jerarquía imperial pensaran que sufría delirios de grandeza. Algunos de sus oficiales desestimaron estas afirmaciones como figuras retóricas. Algunos también creían que simplemente lo habían instalado como gobernante títere. Ya de niño, Palpatine demostró ser manipulador, rebelde y egocéntrico. Esto es especialmente evidente por su frecuente violación de diversas reglas y normas sociales, sabiendo perfectamente que su padre, a quien odiaba, simplemente sobornaría a las autoridades para que el problema desapareciera. Cuando mató accidentalmente a 2 peatones mientras conducía imprudentemente un vehículo, Palpatine estaba más preocupado por convertirse en un corredor profesional que por el accidente que provocó. No está claro cuánto de la personalidad de Palpatine heredó de su padre, de quien se decía que era cruel, ávido de poder y excepcionalmente arrogante. Aunque poseía un hambre insaciable de poder, creía sinceramente que un gobierno Sith sería lo mejor para la galaxia y con el tiempo llegó a considerarse una especie de salvador. Cuando Palpatine comparó su gobierno con el de otros, incluso cuando claramente el Imperio funcionaba y funciona mejor, Palpatine seguía diciendo que era imperfecto. Es cierto que lo es, y Anakin no negaría este hecho, como todo gobierno tiene problemas. Sin embargo, con Palpatine, él notaría los fallos y no haría nada para detener realmente tales cosas y confiaría únicamente en su poder dentro de la fuerza o su control sobre los demás para mantener todo en orden. Dio a entender que solo cuando los Sith tuvieran el control de la galaxia podría haber paz. Consideraba a todos los seres sintientes privados de la fuerza como inferiores, comparándolos con niños que vagaban sin rumbo, ignorantes de sus propias deficiencias e incapaces de cumplir sus aspiraciones. Como se expresa en la debilidad de los inferiores, Sidious consideraba a los sabios y poderosos, específicamente a los sensibles a la fuerza, como responsables de proporcionar orientación a esas entidades menores a fin de permitir una civilización próspera. Al no ver a nadie más sabio ni más poderoso que él, se consideró solo a sí mismo como digno de hacer realidad esta filosofía, y por ello se esforzó por controlar la galaxia para siempre. A pesar de su naturaleza megalómana, Sidious era capaz de reconocer sus errores. Aunque deseaba la inmortalidad y gobernar la galaxia para siempre, no obstante anticipaba la posibilidad de morir y, en algunos casos, incluso estaba dispuesto a arriesgar su propia vida si eso significaba asegurarse de que alguien se pasara al lado oscuro como resultado de matarlo o poner a prueba la lealtad de alguien. Esta disposición a morir era especialmente evidente en sus interacciones con aquellos que deseaba atraer a su lado. Esta conducta había quedado demostrada poco antes de masacrar a su propia familia, donde, al recibir la confirmación de su padre de que éste lo odiaba a tal punto que deseaba matarlo desde el principio, le dijo a Kosinga que sería mejor que éste empezara ahora. Palpatine es un autor prolífico. Sus notas sobre ciencias políticas y militares se convirtieron en textos populares y sus teorías sobre estos temas se enseñaron en universidades de toda la galaxia. Sidious, en gran parte libre del trabajo de gobierno debido al sistema de gobernación que había establecido durante la guerra, comenzó a dedicar cierto esfuerzo a escribir lo que pretendía que fuera la obra fundamental sobre el lado oscuro de la fuerza. Palpatine era un conocido mecenas de las artes, asistía a la ópera siempre que podía y se rodeaba de estatuas únicas y antigüedades decorativas. Muchas de estas estatuas servían como escondites convenientes para guardar los diversos artefactos Sith y sables de luz de Sidious. Gran parte de su tiempo libre lo pasaba en su retiro privado en Naboo, una finca lujosamente decorada a la que acudía para relajarse, meditar o celebrar reuniones con su personal de mayor confianza. A la que, lamentablemente, ya no puede acceder, ya que estaba destinada al Imperio. Alimentando aún más la ira de Palpatine contra el Imperio y su actual emperador, Anakin Skywalker. También había desarrollado un gusto por el chocolate, siendo Gracious Government Mix su favorito personal. El escuadrón Imperio dentro de la nave Yuuzhan Vong finalmente había decidido qué debían hacer a continuación. Tomaremos el control del barco e intentaremos tomar a estas personas como rehenes, de lo contrario morirán, dijo el capitán a su equipo, sabiendo que sería mejor matarlos si no eran capaces de someterse a sus demandas. Sí. De acuerdo. Los hombres respondieron de distintas maneras y todos comenzaron a moverse hacia el área que probablemente sea el área de comando. Mientras estaban justo debajo de los Yuuzhan Vong que viven justo encima de ellos, descubrieron que esta nave es, de hecho, una nave colonial en la que residía su gente.
Aunque muchos pensarían que esto es peligroso, los Yuuzhan, por otro lado, no lo creen porque tienen plena confianza en sus propias tecnologías biológicas y en las habilidades de su propia gente. La sección en la que se encontraban podría considerarse justo debajo del área principal en la que residían los Yuuzhan. Por supuesto, era como si estuvieran escondidos en el piso debajo de su casa, lo que es una comparación muy precisa con la situación actual. Esas cosas, o tentáculos, o lo que sea que el grupo encontró dentro de las capas externas de la nave también eran evidentes aquí. Curiosamente, por alguna razón también estaban debajo de la nave, lo que los llevó a considerar la posibilidad de que estas cosas fueran en realidad mucho más de lo que se ve a simple vista. Según las lecturas que el escuadrón recibió desde arriba, debería haber miles de Yuuzhan arriba, que no son solo colonos de la especie sino también individuos entrenados. Otras lecturas indicaban que ciertas drogas circulaban en el interior de la nave mundo, las cuales infundían a sus ocupantes un sentido de propósito y pertenencia para evitar que sufrieran crisis mentales resultantes del estrés de un largo viaje a través del espacio hacia la Tierra prometida. Nuevamente, esto no afecta a estos hombres debido a su manipulación genética avanzada, entrenamiento en la fuerza y su armadura de poder avanzada que los mantiene protegidos de tales cosas. Incluso después de ser expuestos de cualquier otra manera, sus implantes y modificaciones genéticas adicionales funcionarían contra las drogas que circulan por todas partes. Asegurándose de evitar los tentáculos, ya que no solo alertarían a la nave viviente y a los Yuuzhan de su presencia, sino también por su conexión con cualquier sistema de alcantarillado que esté en funcionamiento. Si bien los marines sintéticos no tenían que preocuparse ni preocuparse por las cosas sucias antes debido a su naturaleza de máquina anterior, comenzaron a desarrollar cosas como disgusto por cosas así. Especialmente desde que también adquirieron estas funciones biológicas, no es que odiaran absolutamente todo lo que conlleva ser así debido a su ahora mejorada conexión con su creador, Anakin Skywalker. En constante movimiento, uno de los miembros del escuadrón estaba atento y observaba sus sentidos para determinar si estaban o no en el lugar correcto. Las habilidades de análisis de sus trajes eran poderosas, pero la especialización es una cosa, lo que significa que cada uno tiene su propio papel que desempeñar, lo que también lleva a que los escuadrones tengan personas expertas en ciertas áreas que se unen y forman un escuadrón. No solo eso, sino que también hay un proceso de intentar emparejar a aquellos que son compatibles con otro, a través del carácter, la personalidad, los objetivos y otras cosas que también surgen. Por supuesto, las personas siempre pueden tener la libertad de elegir algo más por sí mismas, completamente libres de poder decidir por sí mismas sobre lo que quieren o no. Muévanse. Ya casi llegamos, dijo el analista, habiendo finalmente obtenido una ubicación adecuada para atravesar y tomar el control de la nave. De lo contrario, está bien. Vamos. Dirigiéndose hacia el lugar, el capitán miró hacia arriba mientras el análisis apuntaba hacia el lugar por el que debían prepararse para pasar. A estas alturas, los Yuuzhan deberían estar alerta de su presencia, ya que no podían esquivar ni evitar los tentáculos que se interponían en su camino en este punto. Justo aquí, vamos a subir y entonces deberíamos inutilizar inmediatamente a quienes están dentro. Si no cumplen, entonces tenemos todo el derecho de destruirlos en ese mismo momento. Recibido. Recibido, recibido. Tienes que dejar ese hábito, hombre, dijo el capitán mientras miraba hacia uno de sus hombres. ¿Qué? No puedo deshacerme de él, especialmente porque es algo que quedó grabado en mi código antes de la transferencia. Se ha convertido en una parte distintiva de mí, el que todavía tenía algunos fallos debido al proceso de transferencia seguía respondiendo de esa manera y aparecía de vez en cuando. No es que importara demasiado. Está bien. A la cuenta de 3, 1, empezó el capitán. 2, 3. Gritó uno de los miembros más agresivos y activos, antes de atravesar el piso extremadamente endurecido y protegido en dirección hacia arriba. Maldita sea. Seguirlo. Vamos, vamos, vamos. Gritó de nuevo el capitán, ya que, si bien esto puede reflejar su capacidad para liderar, también hay momentos en que las personas dentro del ejército actúan así. Especialmente aquellas que están especialmente influenciadas por los químicos que fluyen a través de su sistema, lo que las vuelve más agresivas y, a veces, incluso desobedientes. Por supuesto, obedecerían por completo al emperador, pero no es el momento. Los hombres siguieron al primero y pareció que hubo una gran cantidad de conflictos, porque cuando llegaron, las luces estaban apagadas.
Esto hizo que fuera aún más difícil para la gente ver, a menos que los Yuuzhan tuvieran una forma de atravesar la niebla de la oscuridad, lo cual hicieron. Pero los hombres empíreos también tenían una forma de ver a través de la oscuridad, lo que indica que actualmente se enfrentan a muchas personas. Los Yuuzhan poseían una extraña arma, capaz de utilizar múltiples y variados métodos de ataque, y uno de los más importantes era su ataque con veneno escupidor o, más probablemente, con veneno. Los anfibastones eran criaturas serpentinas diseñadas genéticamente que servían como las principales armas antipersonal de los Yuuzhan. Este es exactamente el arma a la que el escuadrón tuvo que enfrentarse, ya que fueron atacados desde todos los ángulos posibles. Era como si los Yuuzhan estuvieran al acecho después de haberse expuesto, no como si se dieran por vencidos ahora que el daño a su armadura es mínimo. Era como un ácido que se iba abriendo paso lentamente contra los materiales muy resistentes y avanzados que se utilizaban para mejorar la servoarmadura de los marines. A cambio, el escuadrón empezó a depender de su propio armamento, que consistía en armas de energía que eran mucho más avanzadas que el blaster promedio. Morir. Palpatine era un hábil manipulador y estratega, habiendo orquestado innumerables eventos en la galaxia, incluidas las crisis de Naboo y Separatista, así como las guerras clon, para asegurar una posición de poder que se desarrolló en gran medida según lo planeado. En las raras ocasiones en que ocurría algo durante esos eventos que no había planeado inicialmente, generalmente tomaba en cuenta el contratiempo y reelaboraba su plan para tener éxito de todos modos. Este rasgo de improvisación fue especialmente evidente con la exitosa llegada de la reina Amidala a Coruscant durante la crisis de Naboo, que lo obligó a reelaborar su plan de usar a Amidala como mártir y prolongar la crisis el tiempo suficiente para consolidar el poder a tener a Amidala actuando como testigo de los eventos de la ocupación de la Federación de Comercio para destronar al entonces Canciller Supremo Finis Valorum. Tras su ascenso a Emperador Galáctico, modificó sus transmisiones vía holograma para que parecieran varias veces más grandes que él, hasta el punto de que la única parte de él que realmente aparecía en sus transmisiones era su cabeza. Esto se hizo por dos razones. La primera era para intimidar a sus subordinados, y la segunda era como un medio para ocultar fácilmente aspectos que ocurrían en la sala a sus subordinados que no quería que conocieran. Sin embargo, antes de su ascenso y reorganización del Imperio Galáctico, Palpatine utilizó comunicaciones holográficas de la manera habitual, tanto en su personaje público como Sidious. A pesar de sus excepcionales habilidades en el combate con sables de luz y su dominio del lado oscuro, Sidious no era menos susceptible al miedo, una de las emociones primarias del lado oscuro, que cualquier otro Sith. Sidious podía fingir miedo fácilmente, lo que le llevó a convencer fácilmente al joven y actual titular Jar Jar Binks y a ponerlo bajo su mando. ¿Quién hubiera pensado que Buffon tenía la capacidad de usar la fuerza y estar protegido por ella de esa manera? Por supuesto, la fuerza no estaba protegiendo a Jar Jar, sino que era Jar Jar quien usaba instintivamente la fuerza a su favor para combatir su torpeza innata y su vacuidad. Como Palpatine no estaba en posición de revelar su identidad Sith hasta el momento adecuado, se vio obligado a abstenerse de usar sus poderes de la fuerza para protegerse mientras se encontraba en una situación extremadamente peligrosa que presentaba un riesgo considerable para su vida. Al final, el miedo resultó ser el talón de Aquiles del emperador, ya que lo llevó a conspirar y diseñar constantemente planes contra sus enemigos, lo que finalmente habría llevado a la creación de la Alianza Rebelde y la eventual caída de su imperio. Sin embargo, en esta línea temporal, Palpatine temía a Anakin Skywalker más que antes. Lo que representaba, su poder y su posición en la vida, lo que lo llevó a hacer cosas estúpidas, obstaculizando sus habilidades dentro de la fuerza, pero también impidiendo que sus planes avanzaran adecuadamente. A pesar de su condición de maldad pura, tenía reservas respecto de ciertas acciones. El emperador se habría avergonzado de utilizar tales tácticas como ilusiones calculadas para quebrar emocionalmente a alguien. Palpatine es una persona con muchos defectos, tanto que ni siquiera se le debería considerar una persona, sino un animal que debería ser sacrificado. Incluso así, no se le debería considerar ni siquiera así, porque hasta los animales son mejores que él. Desde su juventud, Darth Sidious se centró únicamente en la adquisición de poder, y usó la identidad de Palpatine como una máscara para avanzar en su carrera y alcanzar una posición de poder en la República. Cuando era joven y embajador en misión especial en Naboo, evidentemente le resultaba útil aparentar que estaba de humor amoroso cuando le convenía, pues sus allegados, como Vidar Kim y Kim Mandaloriana, lo conocían como un mujeriego.
siempre centrado en el gran plan y la toma de poder de la República, Palpatine parecía, en sus palabras, siempre ansioso por hacer amigos, usando el coqueteo como una herramienta para avanzar en su agenda de ganar poder político. Como emperador galáctico, Palpatine se rodeó de concubinas en la corte imperial, y al menos una de ellas afirmó haber estado, al menos, físicamente involucrada con él. De hecho, la mayoría de las que afirmaron tener intimidad con el emperador lo hicieron por el deseo de posicionarse como agentes de poder. Los detalles legales de una posible boda con un emperador estaban incluidos específicamente en la ley imperial y, de hecho, especificaban que la novia perdería sus derechos y pasaría a ser propiedad del novio. La razón de esto tiene que ver con Anakin, ya que él mismo tiene muchas esposas, novias y amantes. Anakin tiene todo lo que Palpatine quiere o deseaba, pero Palpatine ni siquiera puede considerar que lo que Anakin tiene es algo que él desea, aparte de su poder y posición. Los amantes pueden ser simplemente un extra para él en el gran esquema de las cosas. El lado oscuro de la fuerza es un camino hacia muchas habilidades que algunos consideran antinaturales, es una frase que Palpatine usaría para describir el lado oscuro o incluso sus propias habilidades. Entrenado a la perfección por Darth Plagueis, Darth Sidious fue considerado por muchos como el Lord Sith más poderoso de toda la historia de la Orden Sith, algo que él mismo creía firmemente. Además, fue el único Lord Sith en 1000 años que logró el objetivo final de los Sith: erradicar la Orden Jedi y poner la galaxia bajo el dominio de los Sith. También se lo consideraba el único usuario de la fuerza que había logrado dominar con éxito el lado oscuro de la fuerza, superando incluso a Ulic Qel-Drona. Por supuesto, el hecho de que sea un Lord Sith que hizo las cosas de la mejor manera no significa que sea el más poderoso sensible a la fuerza de todos los tiempos. Incluso antes de él, hay seres que podrían considerarse más poderosos que Palpatine, como la existencia de la familia de el único que incluía a la hija, el hijo y el padre. Luego hay otros individuos que también podrían considerarse más poderosos, por ejemplo Darth Revan. Sin embargo, eso no significa que ninguna de estas personas haya logrado hacer algo similar a lo que Palpatine ha logrado después de todo, todos excepto ese maldito e infernal emperador empíreo. Pensó Palpatine muy a menudo. Constantemente comparándose con Anakin, sus poderes, habilidades, estatus, seres queridos, amado, respetado y posiblemente hasta temido por la gente, todo al mismo tiempo. Para Palpatine, Anakin lo tiene todo, o al menos eso parece, y más aún apenas tuvo adversarios realmente poderosos con los que enfrentarse. Los únicos candidatos posibles eran él mismo, la Orden Jedi o algún factor desconocido como los Yuuzhan. Al menos puedo consolarme con el hecho de que al menos he alcanzado el mismo nivel que ese ser despreciable, pensó Palpatine a menudo también, lo que comenzó después de su ascenso como emperador del Imperio Galáctico. Final del capítulo.